Nuestra situación problema habla acerca de los pesticidas, pero ¿qué son realmente y cómo los podemos clasificar? Bueno, cuando hablamos de pesticidas nos referimos a sustancias químicas que fueron creadas con un propósito muy específico: proteger los cultivos y asegurar que los alimentos lleguen en buen estado a nuestras mesas. En términos simples, los pesticidas se usan para eliminar o controlar plagas que dañan a las plantas, pero esto incluso puede dañar a otros animales o nuestra salud. Un dato importante es que también sirven para retrasar la maduración de los productos durante su transporte, lo que reduce pérdidas económicas importantes. Sin embargo, detrás de esta definición tan sencilla, los pesticidas son realmente agentes químicos tóxicos que se liberan en el ambiente de manera intencional. Esto significa que, aunque cumplen su función de proteger los cultivos, también tienen la capacidad de alterar ecosistemas completos. Ahora bien, ¿cómo los podemos clasificar? Bueno, hay tres formas de clasificarlos: según su modo de acción, según la plaga a la que atacan y la última, que es un poco más difícil de entender, según su composición química. Según su modo de acción, los dividimos en pesticidas de contacto, que solo actúan en la superficie de la planta, y la otra parte son los pesticidas sistémicos, que penetran en los tejidos y se distribuyen por toda la planta. Según la plaga a la que atacan, que es más comúnmente como se conocen, tenemos los insecticidas para los insectos, herbicidas para hierbas, fungicidas para hongos, rodenticidas para roedores, entre otros. También, por último, los podemos clasificar según su composición química. Esto es muy importante para entender cómo funcionan y qué riesgos representan realmente. Los principales grupos son los organoclorados. En este grupo tenemos pesticidas como el DDT y el lindano, que son muy efectivos pero también muy persistentes, por lo cual se acumulan en el ambiente y en los organismos vivos. Tenemos los organofosforados como el malantión y el cloropirifos, que se degradan más rápido que los organoclorados, pero pueden ser muy tóxicos para el sistema nervioso. Tenemos carbamatos como el carbamil y el carbofurán, que suelen ser menos persistentes pero aún pueden afectar tanto a plagas como a organismos benéficos. Finalmente, tenemos peritroides, que son versiones sintéticas de un compuesto natural. Estos han sido diseñados para ser más seguros, aunque tampoco están libres de riesgos. Como podemos ver, los pesticidas no solo son un tema de blanco o negro, son buenos o malos. Por un lado, han sido clave para garantizar la seguridad alimenticia en el mundo. Por otro, su mal abuso puede tener consecuencias graves en la salud y en el medio ambiente. Y ese es justo el dilema que vamos a explorar en este video. Fueron el DDT, lindano, clorpirifos, malantión, carbaril y carbofurán. Estos presentan estructuras de Lewis complejas, formadas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, cloro, fósforo, azufre y nitrógeno. En general, sus átomos centrales adoptan geometrías como tetraédrica o trigonal, dependiendo del número de enlaces y pares electrónicas. Por ejemplo, el carbono en el DDT y en el lindano se dispone en forma tetraédrica, mientras que en compuestos fosforados como el clorpirifos y el malantión, el fósforo se rodea de oxígenos y cloros con geometría aproximadamente tetraédrica o piramidal. El agua, en comparación, tiene una estructura de Lewis mucho más simple. Un átomo de oxígeno enlazado a dos hidrógenos con dos pares libres de electrones. Esta distribución le confiere una geometría angular, con un ángulo de enlace cercano a 104.5 grados, muy distinta a las formas más voluminosas de los pesticidas. Si observamos los tipos de enlace, tanto en el agua como en la mayoría de los pesticidas predominan los enlaces covalentes. En el agua son covalentes polares, debido a la gran diferencia de electronegatividad entre oxígeno e hidrógeno. En los pesticidas encontramos enlaces covalentes no polares, entre carbonos e hidrógenos, pero también enlaces polares, que aportan zonas con distinta densidad electrónica. Ninguno de estos compuestos es iónico. Aunque la polaridad varía, el agua es altamente polar, mientras que pesticidas como el DDT y el lindano son en su mayoría no polares, lo que explica su baja solubilidad en agua y su tendencia a acumularse en grasa. En resumen, aunque el agua y los pesticidas, tanto en la presencia de enlaces covalentes, difieren notablemente en tamaño, geometría y polaridad, factores clave para entender su comportamiento químico y su impacto ambiental. Ahora voy a hablar sobre el punto 3, las propiedades físicas y químicas de los pesticidas, ya que estas características son fundamentales para comprender su comportamiento en el medio ambiente y su impacto en la salud. En primer lugar,
tenemos la polaridad. Los pesticidas pueden clasificarse como polares o como apolares, dependiendo de su estructura química. Esta diferencia es muy importante porque determina su solubilidad en agua. Los pesticidas polares se disuelven con mayor facilidad en medios acuosos, lo que les permite desplazarse a través de ríos, lagos o aguas subterráneas. Por el contrario, los pesticidas apolares no se disuelven en agua, sino que tienden a acumularse en grasas y en tejidos vivos, lo que provoca procesos de bioacumulación en los organismos, y esto puede generar efectos tóxicos a largo plazo. Otro aspecto fundamental para alimentar son las fuerzas intermoleculares. Entre ellas encontramos la fuerza de dispersión de London, la fuerza de polo y en algunos casos los puentes de hidrógeno. Estas fuerzas explican la manera en la que las moléculas de pesticidas interactúan tanto con el sí como en el agua. Por ejemplo, cuando un pesticida contiene átomos electronegativos como el oxígeno, nitrógeno o cloro, puede establecer interacciones más fuertes con el agua, aumentando su solubilidad. En cambio, pesticidas con cadenas largas de carbono presentan interacciones más débiles y se vuelven menos solubles. En cuanto a las densidades y puntos de ebullición, también varían según la composición. Los pesticidas que contienen cloro, como los organoclarados, suelen ser más densos en el agua, lo cual influye su permanencia y movilidad del medio ambiente. Respecto a los puntos de ebullición, de estos depende la masa molecular y de las fuerzas moleculares. Mientras mayor sea la masa y más densas las fuerzas de acreción, más alto será el punto de ebullición. En conclusión, las propiedades físicas y químicas de los pesticidas, polaridad, solubilidad, fuerzas moleculares, densidad, punto de ebullición, son claves para entender cómo estos compuestos contribuyen, cuánto tiempo permanecen en el ambiente y de qué manera pueden afectar tanto a los ecosistemas como a nuestra salud. Ahora hablaré sobre el punto 4, que es el impacto de los pesticidas en el medio ambiente y el agua. Es un tema de gran importancia debido a los efectos positivos y negativos que pueden tener. Por un lado, los pesticidas ofrecen beneficios, ayudan a controlar plagas agrícolas, protegen los cultivos y permiten aumentar la producción de alimentos. Gracias a su uso, se reduce la pérdida de cosechas y se garantiza mayor disponibilidad de productos en el mercado. Sin embargo, estos efectos suelen estar acompañados de riesgos importantes. En el medio ambiente, los pesticidas pueden afectar la calidad del suelo y del agua cuando son aplicados en exceso o de manera adecuada. Pueden filtrarse a ríos, lagos o acuíferos subterráneos, contaminando fuentes de agua potable. Además, no solo eliminan plagas, sino también dañan a organismos benéficos, como insectos, polarizadores, aves y peces, alterando ecosistemas y reduciendo la biodiversidad. Algunos pesticidas son persistentes, lo que significa que permanecen en el ambiente durante mucho tiempo y se acumulan en cadenas alimenticias, provocando un efecto conocido como biomagnificación. En cuanto a la salud humana, los pesticidas pueden ingresar al cuerpo principalmente a través del consumo de alimentos contaminados, el agua o la inhalación de vapores durante su aplicación. A corto plazo, la exposición puede causar irritación en la piel, en los ojos, en las vías respiratorias, así como mareos, náuseas o dolores de cabeza. A largo plazo, la acumulación de pesticidas en el organismo se ha asociado con enfermedades crónicas, daños neurólogos e incluso algunos tipos de cáncer. Además, los pesticidas que se almacenan en los tejidos grasosos pueden transmitirse a través de la leche materna, presentando un riesgo adicional a los bebés. En conclusión, aunque los pesticidas tienen una función importante en su agricultura, su impacto ambiental y en la salud es un tema ético y responsabilidad social. El desafío actual es encontrar un equilibrio, aprovechar sus beneficios sin poner riesgo en los ecosistemas y en la salud de las personas. Ahora vamos con la resolución a los problemas ya mencionados. Para ello tenemos métodos de remoción de pesticidas en suelos y agua. Primero vamos con los de los suelos. Para ellos tenemos lo que es la bioremediación, que es el uso de microorganismos,
como bacterias y hongos que degradan pesticidas en compuestos menos tóxicos. La fitorremediación, que es el empleo de plantas que absorben, acumulan o transforman pesticidas. La remediación físico-química, que incluye técnicas como la adsorción con carbón activado, oxidación química con peróxido de hidrógeno y lavado de suelos. Y por último, la incineración controlada, que es más recomendable solo para suelos altamente contaminados. Ahora vamos con el agua. Para ello tenemos lo que es la adsorción con carbón activado o biochar, que retiene pesticidas disueltos. Procesos de oxidación avanzada, como la ozonización, fotocatálisis con TiO2, uso de peróxido de hidrógeno, más luz ultravioleta. Coagulación, floculación y filtración. Esto remueve pesticidas en sistemas de tratamiento de agua potable. Biorremediación acuática. Aplicación de bacterias u hongos en humedales artificiales. Para todos estos problemas, hemos decidido seleccionar los mejores métodos de remoción. En suelos agrícolas, la biorremediación y fitorremediación son más sostenibles, económicos y compatibles con el ambiente. Mientras en el agua, los procesos de oxidación avanzada combinados con adsorción son los más efectivos, ya que eliminan pesticidas persistentes y reducen la toxicidad. La elección realmente depende del tipo de pesticida, la concentración y extensión de la contaminación, costos y escalabilidad de la tecnología. También traemos una propuesta de alternativa viable a los pesticidas. En lugar de los pesticidas químicos tradicionales, se puede recurrir a lo que son los biopesticidas. Estos son elaborados a partir de bacterias, hongos, virus o extractos vegetales, como aceites esenciales. Control biológico, que es uso de enemigos naturales, como depredadores, parásitos, insectos estériles, para mantener plagas bajo control. Manejo integrado de plagas MIP. Combinación de monitoreo, rotación de cultivos, barreras físicas y uso racional de pesticidas, solo cuando sea estrictamente necesario. Y por último, los nanopesticidas verdes, que están desarrollados con nanomateriales biodegradables que liberan el agente de control de manera controlada y menos dañina.